se llama el mensaje del Evangelio. Estaba leyendo o escuchando algo en estos días, y dentro de eso que escuchaba, estaba comparando nuestros tiempos con los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y estaba comparando los tiempos, y lo que estaba comparando él era que la característica antes de que viniera un juicio sobre la humanidad siempre fue la maldad. Cuando la maldad estuvo en su punto más alto fue cuando Dios tuvo que traer un juicio en el tiempo de Noé y acabar con la humanidad en aquel momento. Cuando la maldad estuvo en su punto más alto en otra época fue cuando tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. Y lo que estaba escuchando me llamó la atención y me gustó, porque decía que los tiempos actuales no son ni siquiera ni por asomo parecidos a los de Noé y parecidos a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos muchísimas veces peor de lo que fue en ese tiempo. Donde hoy el mundo está patas para arriba. Lo bueno le llaman malo, lo malo le llaman bueno. Donde vemos la sociedad que está siendo presionada para que acepte y se adapte a cosas que no queremos adaptarnos. El llamado cambio climático, que de alguna manera sí es real, porque en lugares donde no hacía calor, ahora está haciendo frío, o viceversa, o incluso en lugares donde hay calor hay mucho más calor. En Europa en estos momentos se acaban de romper todos los récords de temperatura de calor en Europa. En países de Europa como Francia, Alemania y otros, nunca en la historia había hecho tanto calor como en estos días. En el Ártico, en algunos lugares, ha hecho tanto frío. Imagínense que en una ciudad de los Estados Unidos hizo más frío en este año que en la misma Alaska. Y lo que está pasando es que algo está sucediendo en el mundo. Algo está pasando en el mundo. Y es por eso que el mensaje del Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo necesita ser predicado. En el tiempo de los apóstoles, cuando ellos iniciaron la predicación llevando el Evangelio a muchos lugares, se desató una persecución. Pero esta persecución, lejos de causar un desánimo en la gente, más bien la persecución fue el instrumento que Dios usó para que la gente se esparciera, los discípulos se esparcieran por las diferentes ciudades de Asia Menor, de Europa, y el Evangelio entonces pudiera llegar a diferentes lugares. Así que entonces, créame de que nosotros como cristianos, si algún día, cosa que yo sé que tal vez sucederá, no dentro de mucho, los creyentes serán dispersados, los creyentes serán perseguidos, Dios usará eso para que más bien el Evangelio llegue a las diferentes personas en todo el mundo. Quiero leer el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Quiero comenzar hablando acerca de la que la palabra debe ser predicada. En este momento Pablo está en una ciudad que se llama Berea. Él viene de otra ciudad que se llamaba Tesalónica. Tesalónica está en Grecia, y Berea está en Macedonia, en lo que es actualmente, o lo que fue antiguamente Yugoslavia. Hoy Macedonia es un país de la Europa Oriental. Entonces Pablo viene de Macedonia. En Macedonia, en Tesalónica, cuando en Tesalónica él predicó, gente se levantó contra él y lo persiguieron y lo echaron de la ciudad. Ahora él viene a la ciudad de Berea, y lo primero que hace él es encontrar un templo, es encontrar una sinagoga donde predicar el Evangelio. Ahora, según los antecedentes que acabamos de ver, en Tesalónica lo persiguieron. Cualquiera de nosotros
llevamos el mensaje y nos persiguen, nos echan, una turba nos persigue, créanme que en la próxima ciudad la pensaríamos muy bien para volverlo a hacer. Pero Pablo no. Pablo inmediatamente, a pesar de haber sido perseguido, a pesar de haber sido expulsado, a pesar de que lo querían meter a la cárcel en Tesalónica, lo que hizo fue llegar a Berea y en lugar de esconderse, lo primero que hizo fue entrar a una sinagoga a predicar la palabra de Dios. Y la razón de esto es que Pablo el apóstol tenía en su corazón y sentía en su corazón la urgencia de que el mensaje del Señor Jesucristo tenía que ser predicado y que tenía que llegar a todas las personas posibles para que todos alcanzaran la salvación y por consiguiente la vida eterna. Y esa fue la norma de Pablo en todos los lugares. Pablo recibía persecución. Pablo en todos los lugares que iba recibía amenazas de muerte. Tenía persecución, lo metían a la cárcel, lo azotaban, lo golpeaban. Pero cada vez él se levantaba y volvía a ir nuevamente a las ciudades a predicar la palabra de Dios, porque él sentía que había una urgencia de que el mundo conociera de Dios, una urgencia que el mundo conociera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es lo que más necesitamos en nuestros tiempos. Estamos en días malos y vendrán días peores todavía, peores, donde el Evangelio cada vez va a ser más rechazado, donde los cristianos cada vez van a ser más rechazados para que se instale la maldad en este mundo. Pero no se asusten, esto es necesario que pase. Si bien es cierto, oramos para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. Todo esto que estamos viendo y cosas peores que vendrán es necesario que pase. Porque si esto no pasa, la copa de la ira de Dios no puede ser derramada sobre la tierra y la humanidad no puede ser juzgada. Entonces, nuestro deber como creyentes es llevar la palabra de Dios, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la familia, aún en aquellos hermanos creyentes que están alejados del Señor. Necesitamos llevarles la palabra de Dios con la misma urgencia que lo llevó Pablo el apóstol. Él no consideraba las persecuciones, no consideraba que lo castigaban o lo azotaban o lo metían a la cárcel. Para él era más importante llevar la palabra de Dios que simplemente recibir azotes o ir a la cárcel. En Hechos 17:5 dice, aquí ya es donde está hablando de Tesalónica. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. La casa de Jasón era donde estaba establecida la iglesia en Tesalónica. Y entonces esta turba se levanta para perseguir a Pablo el apóstol, porque había llevado a Tesalónica el mensaje del Evangelio. Y entonces miramos cómo en todo lugar el mensaje de Dios siempre es rechazado. En muchos lugares la palabra de Dios es rechazada. En muchos lugares la gente no acepta la palabra de Dios, no la quiere escuchar. Y es lo que está sucediendo en nuestros días. Cualquier cosa que usted diga, cualquier cosa que usted predique, la gente la rechaza porque no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Pero nuestro deber como cristianos es que lo rechacen o no lo rechacen, tenemos que seguir haciéndolo. Y esta es una urgencia que no tiene que estar solamente en el corazón del pastor, tiene que estar en el corazón de los líderes, tiene que estar en el corazón de la gente, del pueblo, de llevar la palabra de Dios a las personas más cercanas a nosotros, para que ellos tengan la oportunidad de conocer el Evangelio. Algunos de ellos se enojarán, algunos de ellos se molestarán, como pasó con Pablo, pero en nosotros tiene que empezar y ser más importante esa urgencia de llevar la palabra de Dios que lo que nos pueda llegar a pasar a nosotros mismos. Debemos nosotros dar gracias a Dios de que todavía en nuestro país tenemos la libertad de establecer iglesias. Tenemos la libertad de poner iglesias. En cualquier esquina en Costa Rica, casi cada 100 metros hay una iglesia. Pero hay países del mundo donde no crea que es tan fácil. Hay países del mundo donde no crea que es tan sencillo que haya una iglesia. La gente busca y añora una iglesia cristiana. Yo tuve la oportunidad de ir a predicar a Cuba. En Cuba la palabra de Dios, el Evangelio no es tan abierto.
cuando yo fui a Cuba, porque me invitó un amigo pastor, allá la iglesia no es un local como aquí. La iglesia era muy parecida a lo que vemos aquí con Jasón. Era simplemente una casa. Y la casa estaba con muebles y sillones y el comedor y otros muebles. Pero era interesante. Cuando llegábamos ahí, los hermanos de la iglesia en 5 minutos cambiaban todo. Quitaban los sillones, quitaban las mesas, quitaban las sillas, todo. Lo metían en otra habitación y empezaban a sacar que un teclado, que micrófonos, que un equipo, unas sillas plásticas, y la casa era más o menos como de este largo, así más o menos este lugar. Y entonces en 5 minutos la casa la convertían en una iglesia y ponían una persona allá afuera en la entrada de la casa, en la puerta, que estuviera vigilando la gente que se movía por la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano no permite gente extranjera que llegue a dar discursos, y yo era extranjero, y no permite. Y si ellos miraban una persona que era ajena al barrio, que era ajena al lugar donde estaba, que era ajena, que no era una persona conocida, entonces lo que pasaba era que ellos cerraban la puerta de la casa, y cuando cerraban la puerta de la casa indicaba: hay alguien ahí que no es de nuestro barrio, hay alguien ahí que no es de aquí, hay alguien ahí, tengan cuidado, porque ellos tenían temor siempre. Si usted está en ese país, la gente vive siempre con temor de que el gobierno cubano manda espías para revisar. ¡Qué bendición! Usted y yo tenemos la oportunidad de una iglesia. Países como Cuba. Tuve la oportunidad de ir a predicar a Holanda. En Holanda ya no hay lugares como aquí, iglesias, edificios. Allá muchas de las iglesias por el libertinaje. Holanda es el país donde está más libertinaje de todo el mundo. Ahí es fácil. Yo he contado la historia, el chiste que a mí me pasó, que yo estaba en una ciudad llamada Eindhoven y salí a tomarme un café. Y qué rico un cafecito. Y voy caminando por la ciudad y veo que dice café. Y me meto a tomar un café cuando percibo ese olor. ¿Qué es eso? Una oscuridad y aquella neblina. Pero la neblina era de marihuana. Resulta que allá fumar marihuana es legal, pero tiene que ser dentro de un establecimiento. Y ellos le llaman, le ponen café para que la gente sepa que ahí es donde se pudiera fumar marihuana libremente. Y me metí yo. Claro, yo creo que con razón en esa noche yo prediqué volado. Pero la iglesia en ese lugar era un sótano oscuro, con tubos de ventilación porque arriba había un edificio. Y era un sótano bajito, el calor era insoportable porque era mucho más bajo el techo de lo que está aquí. Y aún así la gente llegaba deseosa de escuchar la palabra de Dios, deseosos de escuchar. En muchos países de Europa, no crean, no hay tanta libertad de predicar la palabra de Dios como usted y yo la tenemos. Y sin embargo, a veces nosotros no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. La libertad y la oportunidad de una iglesia donde congregarnos. La oportunidad de una iglesia donde podamos recibir un mensaje de la palabra de Dios. Sino que nos volvemos tan cómodos, nos volvemos tan vagos en ese sentido, que, si quiero hoy voy a la iglesia, si no quiero no voy a la iglesia. Como hoy voy a la sede, mejor no voy mañana. Y nos volvemos cómodos. Si usted estuviera en uno de esos países, añoraría, desearía encontrar una iglesia donde usted pueda ir a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Otros lugares que he tenido la oportunidad de ir, encuentro oposición, lugares difíciles, y cada vez que he ido a alguno de estos digo: Dios, gracias porque en nuestro país todavía podemos escuchar la palabra de Dios. Hay una urgencia de predicar la palabra de Dios, de llevar el mensaje a la gente cercana a nosotros, a nuestros amigos, nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros vecinos, de llevar la palabra de Dios. Y Pablo, para él, lo importante era entonces que el mensaje llegara sin importar lo que le había pasado a él. Como dije al principio, estamos en tiempos peores que los de Noé.
en tiempos peores que los de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto significa que el juicio de Dios está pronto sobre la humanidad. Que el juicio de Dios vendrá sobre la humanidad a juzgar a aquellos que han decidido servir al Señor y quienes no. Por lo tanto, nuestro deber como creyentes es llevar ese mensaje a otras personas para que todos los que sean posibles se vayan cuando el Señor venga por su pueblo. Pablo quería transmitir este sentimiento que él tenía, esta urgencia que él tenía sobre su discípulo Timoteo. Y le escribe en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Este es lo mejor que Pablo pudo hacer con su discípulo Timoteo. Él quería que él tuviera el mismo sentir de urgencia que tenía en su corazón. Pablo sabía que Timoteo, que él era el que tenía que continuar la obra de Dios. Acuérdense que las epístolas de Timoteo fueron escritas desde la cárcel, cuando él estaba en Roma, encarcelado, ya a unos días de ser ejecutado. Y él necesitaba que uno de sus discípulos continuara la obra, y este era Timoteo, al cual él animó para que siguiera la obra de Dios. Pero vea lo que le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, predica, sea o no el tiempo, predica, no importa cómo te sientas, sigue predicando la palabra de Dios. No importa si estás en tiempos buenos o en tiempos malos, tienes que llevar el mensaje del Señor, tienes que seguir la obra de Dios, tienes que seguir la palabra de Dios. Ese es el mensaje que Pablo le da a Timoteo, en el cual él transmite y le dice: Timoteo, haz y vive lo que yo vivo, el evangelio, lleva la palabra. La gente necesita ser bendecida, la gente necesita ser enseñada, la gente necesita recibir la palabra del Señor para que se conviertan de sus caminos, para que se arrepientan, para que busquen al Señor Dios Todopoderoso y sus vidas cambien. Y aquí también Pablo nos da la esencia correcta del evangelio. Le dice que tu predicación sea de corregir, reprender y animar. Esa tiene que ser la esencia del mensaje del evangelio del Señor. Lastimosamente en nuestros días no es así. Nunca en la historia de la humanidad la palabra de Dios puede llegar a tantas personas. A través de la televisión, de la radio o del internet, puede llegar a muchas, pero muchísimas personas en diferentes lugares del país. Hace poco, una señora de Nicaragua nos contactó por la página de Facebook, no sé cómo la encontró ni cómo la vio, y nos contactó que desde allá ella ve los mensajes y ella pide oración. Luego un caballero desde Panamá también igualmente nos contacta por la página de Facebook y nos dice que allá también lo ve. Y hace poco un señor de Argentina, no sé cómo hacen, seguro andan buscando por ahí, pero de alguna manera contactaron. Y digo, gracias Señor, porque de alguna manera estamos llegando también a otros lugares, a otras personas que sean bendecidas. Porque el evangelio nunca en la historia ha tenido la oportunidad de llegar a tantas personas en tantos lugares del mundo. Pero lo triste es que el mensaje del evangelio en nuestros días está hueco, está vacío. Porque solamente, triste, la mayoría de mensajes tienen que ver con prosperidad, tienen que ver con alcanzar el éxito personal, tienen que ver con alcanzar los placeres y deseos personales de las personas, usando el evangelio como trampolín para hacerse ricos, o usando el evangelio como trampolín para alcanzar los sueños de mi corazón y un montón de cosas que le encanta a la humanidad, que le encanta a la audiencia escuchar, que le encanta a la gente decir que Dios te va a dar algo grande en tu vida, que Dios va a hacer algo grande y maravilloso en tu vida. Y eso no es cierto. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, donde habla de los hombres de la fe, dice que muchos de ellos murieron esperando la promesa y nunca llegó.
Lo que quiero decir con esto es que sí, el deseo de Dios es bendecirnos, pero no necesariamente significa que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a dar todos los deseos del corazón. El mayor deseo del corazón que Dios quiere poner en nuestras vidas es que compartamos la palabra de Dios con las personas. Que el mensaje llegue a las almas. El día viernes en la noche, los jóvenes adultos tuvieron aquí una carne asada, y como yo soy joven, yo vine, ¿verdad? Entonces yo estaba aquí con los jóvenes adultos, y al final hicieron una reunión aquí y estaban dando testimonio. Y aunque yo estaba por allá, yo estaba poniendo la oreja así, ¿verdad? Escuchando testimonios. Y cuando yo escuchaba los testimonios de algunos de estos muchachos, de todo lo que Dios había hecho cuando llegaron a la iglesia, de cómo Dios los cambió, cómo Dios los ha ido transformando, cómo sus familias han venido a la iglesia, dije, gracias Señor, que todo este esfuerzo vale la pena. Gracias Señor, al escuchar a estos muchachos hablar de cómo Dios los tocó, cómo Dios los cambió, de cómo ellos mismos han traído a sus padres, a sus hermanos a la iglesia, y ellos de la igual forma, hablando con un hermano. También un día de estos de la iglesia me contaba él, estábamos hablando de cómo primeramente vino un hermano de él, el hermano trajo otro hermano, después esta persona trajo su familia, luego trajo su otra familia, luego trajeron a otro hermano, y así poco a poco la familia se ha ido acercando al Señor, y son los testimonios que digo yo, Dios, gracias Señor, gracias Cristo, porque estamos cumpliendo lo que tiene que ser, ir y hablarle a otros de la palabra de Dios, para que ellos también se conviertan al Cristo vivo y puedan sus vidas ser cambiadas y transformadas. Ese es el trabajo de la iglesia, no es el entretenimiento. Las iglesias de hoy han perdido ese sentido y se llenan de muchas luces, de muchos lujos, muchos proyectos en vano, pero no estamos llegando a las almas, que al final es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Nada de lo que usted tiene, nada. El carro que tanto se enoja usted porque se le dañó algo, se lo va a terminar dejando su vecino. Porque cuando venga el Señor, no nos podemos llevar el automóvil, no nos podemos llevar la casa, no nos podemos llevar la ropa. ¿Sabe qué es lo único que usted se puede llevar? Almas. Esas almas que ustedes testifican, esas almas que ustedes hablan, esas almas que ustedes dicen, vengan a la iglesia, Dios puede ayudarles. Dios tiene algo para tus vidas. Dios quiere cambiarte. Eso sí. Y entonces usted junto con esas almas un día estará disfrutando en la eternidad con el Padre. No podemos callar de decirle a la gente lo que tenemos que decir. Por eso Pablo pone este mensaje, un sentido de urgencia en el corazón de Timoteo, para que Timoteo capte el mismo espíritu que él tiene, la misma pasión que él tiene, el mismo deseo que él tiene, y continúe la obra de Dios. Los mensajes de nuestros tiempos, lastimosamente, son mensajes de Dios, pero sin Dios. ¿Escuchan? Yo he escuchado predicaciones donde toda la predicación no se mencionó ni una sola escritura. Se habló de todo, de motivación. Usted puede hacer esto, usted puede lograr aquello. Ni un solo versículo se leyó. ¿Por qué? Porque hoy día se está predicando un mensaje de Dios sin Dios. Por eso la gente no está viniendo a los pies de Cristo. La gente necesita escuchar ese mensaje de esperanza. Ese mensaje que cambia, que transforma, que libera. Ese mensaje que llega a los rincones del alma. Aquellos pecados ocultos que tenemos bien ocultos. Y que nadie sabe que están ahí, pero el Espíritu de Dios sí sabe. Y que llega ahí, los descubre, los destapa y nos produce, en nosotros, arrepentimiento para que busquemos al Señor. Quiero hablar en segundo lugar de la recepción del Evangelio. Más adelante en la misma historia del libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, hablando de la audiencia de la iglesia de Berea, o los bereanos, dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad
lo que se les anunciaba. Hermano, cuando Pablo llegó a Berea, lo primero que encontró o buscó fue una sinagoga donde predicar la palabra de Dios. Posiblemente Pablo llevaba en su mente, bueno, esta gente irá a ser igual que los de Tesalónica. Posiblemente tendremos oposición igual que los de Tesalónica. Pero qué sorpresa, Pablo se encontró una audiencia diferente en Berea. 3 características que vemos aquí importantes de esta gente. Dice, la primera es, sentimientos nobles. Esto habla de un buen espíritu. Habla de un espíritu que es noble, un espíritu que no tiene mala intención, un espíritu que está dispuesto para atender o recibir la palabra de Dios. En segundo lugar, dice que recibieron el mensaje con avidez. Esto es, estaban atentos a escuchar la palabra de Dios. Y número 3, examinaban las escrituras para ver si lo que se les decía concordaba con lo que estaba escrito. Era una audiencia inteligente. ¿Cuánto necesitamos audiencias hoy día en nuestras iglesias de esta manera? Que tengan un espíritu noble, que vengan a la casa de Dios porque quieren escuchar la palabra de Dios, que quieren venir a escuchar y a aprender a recibir el mensaje del Señor. Un público o una iglesia que reciba ese mensaje atentos, que no están distraídos con teléfonos, que no están distraídos hablando, conversando o durmiéndose o lo que sea, sino que hacen todo lo posible por estar despiertos y escuchar el mensaje del Señor. ¿Y cuánto necesitamos iglesias inteligentes en nuestros tiempos? Hoy la gente se deja manipular muy fácilmente por otros que simplemente le dicen hagan esto, lo hacen y lo siguen sin siquiera examinar las escrituras, como sí lo hizo aquí la iglesia de Berea. Ellos examinaban las escrituras. ¿Sabe? Una vez escuché en una predicación un pastor que en el mensaje dijo, de lo que estaba hablando, dijo, ayúdate que yo te ayudaré porque dice la palabra de Dios. Y yo me dije, ¿cómo dice eso? Eso es una frase que decimos popular. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que toda la iglesia dijo, ¡amén! Y dije, Dios mío, por Dios, ¿qué le pasa a los creyentes de nuestros días que ya no examinan las escrituras? Usted tiene el deber de leer la palabra de Dios, de corroborar que lo que se me está diciendo va acorde a la palabra de Dios, aún en nuestra iglesia. Y aún yo mismo, si en algún momento yo digo una burrada, usted tiene todo el derecho de decirle, pastor, perdón, pero eso no está en la palabra de Dios. Eso es una audiencia inteligente. Y ese es el tipo de creyente que necesitamos en nuestros días. No que se dejen guiar por las masas. No que simplemente le digan, es verde, aunque sea color rojo. Y usted cree que es verde solo porque le dicen que es verde. Usted y yo necesitamos ser una audiencia inteligente, que sepa leer las palabras de Dios. Que cuando se le predican dice, qué raro, pero esto yo no le leí la Biblia. Qué raro, pero esto no está en la palabra de Dios. Qué raro que esto nunca lo he leído y que lo vengan a predicar ahora. Textos sacados fuera de contexto, manipulados para la gente, manipulados para mover sus emociones, que eso es lo que le encanta a la gente hoy día, que les inflen las emociones, que toquen las emociones. Yo no soporto un predicador que infle las emociones, me enoja. Un predicador que lo ponga a usted a llorar, es que Dios tiene algo grande para ti, hermano. Dios, tú no eres llamado a hacer cola, eres llamado a hacer cabeza. Esa persona está en una crisis. Si usted le dice eso, lo pone peor. La gente necesita ser enseñada a creer, a tener fe, a ser firme, a confiar en el Señor, a seguir adelante a pesar de las luchas y las adversidades. No es inflar las emociones, no es hacernos y ponernos a llorar, y pobrecito de mí, y pobrecito de ti, hermanito, vas a ver todo lo que el diablo te quitó, Dios te lo va a devolver, cosa que es mentira, porque el diablo no puede quitar nada si no tiene el permiso de Dios. Lo que hay que considerar es que tal vez no fue el diablo, fue tu pecado el que hizo que perdieras todo lo que tenías. No necesariamente es del diablo, porque le estaríamos dando una autoridad al diablo que no tiene. Y nosotros, qué fácil para el diablo, dame todo lo que tienes.
No. Lo que tú tienes es bendición de Dios. Y Dios lo tiene protegido y guardado porque Dios te lo dio a ti. El diablo, para poder hacer eso, tiene que llenar un formulario como este tamaño. Y a ver si pasa por el departamento de aprobación y Dios le pone el sello. Y en la Biblia, la única persona que yo leo que Dios le dio permiso al diablo fue a Job. Los demás, lo que tenían, lo perdieron por su pecado. No fue porque el diablo lo quitó. Entonces, qué fácil es manipular a la gente, las emociones. El cristianismo de hoy necesita creer, confiar, aprender, esforzarse por obtener lo que tiene, esforzarse por alcanzar la palabra de Dios, por alcanzar las cosas hermosas que Dios tiene. Y esta es la audiencia perfecta, es la audiencia que todo pastor, todo predicador desearía tener. No me gusta una audiencia que a todos se le diga sí, amén, sin saber si está en la Biblia o no está en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído? A veces yo tengo que atender a hermanos de la iglesia y me hacen muchas preguntas. Es que mira que en el lugar donde yo estaba me dijeron esto. Digo, ay Dios mío, aquí vamos. No, hermano, no puede ser de esta manera. Lea las escrituras. La palabra de Dios, esta escritura está sacada fuera de contexto. No lo haga. No dice esto. No es cierto que dice esto. Pero ¿sabe por qué? Porque en otro lugar lo que les decían era todo. Amén. Amén. Sin siquiera corroborar. Es su deber leer la Biblia. Mi deber es predicar, pero el suyo es corroborarlo con las escrituras. Es su responsabilidad, no es mía. Mi deber es predicar. La ignorancia es la madre de todos los males. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: pues por la falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La reprensión que Dios le está haciendo a través del profeta al pueblo de Israel es un pueblo que rechazó el conocimiento, que rechazó la ley de Dios, que rechazó la palabra de Dios. Y Dios los está amonestando porque es necesario que usted lea la palabra de Dios. Es necesario que usted se alimente por su propio crecimiento, su fortaleza, su fe, su madurez, y para que Dios le muestre todas las cosas buenas que Él tiene para usted, pero también para que usted aprenda a ser una audiencia inteligente, como lo debería. Pablo predicó y ellos corroboraron con las escrituras para ver si era cierto lo que les estaban diciendo. El mismo Pablo dijo: si alguien viene predicando otro evangelio que no sea de Jesucristo, que sea maldito. Incluso yo, dijo Pablo. Pablo era tan celoso con el evangelio, que el evangelio puro, como el Señor Jesucristo lo predicó, que Él dijo que quien trajera otro evangelio que no fuera de Jesucristo era un maldito. Así que nosotros tenemos que tener este mismo celo, de que nosotros como audiencia seamos una audiencia de espíritu noble, receptivos, para escuchar el mensaje con avidez, con deseos, y también inteligente. Quiero terminar hablando del poder de la palabra. La palabra de Dios tiene su fruto. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando usted y yo llevamos la palabra a otra persona, Dios tarde o temprano hará su obra en esa persona. Todo lo que tiene que hacer usted es abrir su boca. Eso es todo. Al momento tal vez lo rechazarán, pero la semilla ya quedó plantada en el corazón de aquella persona. Y el resto lo hará el Espíritu Santo. El resto lo hará el Espíritu de Dios. Dice en Hechos 17:12, continuando con la misma historia: muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Está hablando de la iglesia de Berea. Vean el fruto que Pablo encontró. Si Pablo se hubiera puesto a decir: es que en Tesalónica me hirieron, me lastimaron, en Tesalónica me expulsaron, en Tesalónica me persiguieron, no hubiéramos visto este fruto que se está viendo ahora aquí en Berea. Un hombre
que predicó la palabra de Dios en cuanto llegó a Berea, en la sinagoga, y empezamos a ver el resultado. Judíos convirtiéndose a Cristo, griegos convirtiéndose a Cristo, mujeres distinguidas. Estamos hablando quizás de clase alta, pero que escucharon el mensaje del Señor. Y dice que también muchos hombres. La urgencia que había en el corazón de Pablo era ver esto, era ver fruto, era ver almas convirtiéndose y salvándose y volviéndose a caminos del Señor. Aún aquellos creyentes que por una u otra razón se alejaron de Dios, que revuelvan a los caminos del Señor. Pablo insta a Timoteo una vez más en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto es lo que Pablo quería ver. La predicación nos enseña, nos instruye, es útil para formarnos como creyentes, como buenos hombres, como hijos de Dios. Pablo predicó en Tesalónica a pesar de la persecución. Y a pesar de que recibió oposición también vio fruto, también vio los resultados de lo que Dios estaba haciendo. Por eso, nuestro deber como iglesia es venir a la iglesia, es congregarnos. Nuestro deber es congregarnos, hacer todo lo posible por congregarnos, estar ávidos o deseosos o con deseos de escuchar el mensaje que cambia, que transforma, que libera, que cambia vidas y corazones, que nos libera de las cadenas, que rompe cadenas, que rompe o derriba muros, que rompe maldiciones, que trasciende las generaciones. Esa es nuestra responsabilidad como la iglesia. Debería ser una de las metas supremas nuestras como cristianos, hacer todo lo posible que vengamos a la iglesia, que estemos deseosos, que por ahí del viernes ya más o menos nos empiecen a picar las manos. El sábado voy a escuchar la palabra de Dios, el domingo voy a escuchar el mensaje del Señor, porque yo quiero esperar que Dios hable a mi corazón. No permitas que el diablo enfríe tu vida. No lo permitas, porque cada vez que tú te enfrías, hay otros que están mirándote. Pero cuando nosotros permanecemos firmes, vamos a tener fruto. Vamos a ver gente, familia, amigos, conocidos, como poco a poco se empiezan a acercarse al Señor. La palabra de Dios tiene poder. Un poder transformador, un poder que cambia, un poder que libera. Yo mismo fui liberado, cambiado y transformado por el poder de la palabra de Dios. Cuando nadie daba nada por mí, vino el mensaje de la palabra de Dios y me cambió y me transformó. Cuando yo era un nuevo creyente, hace 31 años que conozco a Cristo. Y recuerdo que la primera vez que abrí una Biblia, después de conocer al Señor, abrí la Biblia, ¿no? Sin ninguna escritura en específico, simplemente abrí la Biblia. Y la escritura que se abrió fue Josué, capítulo 10, versículo 10, donde está hablando de que Josué oró al Padre para que Dios detuviera el sol y la luna por casi un día. Y me encantó la parte donde decía simplemente: y nunca antes Dios había atendido a la voz de un hombre. Usted no sabe esas pocas palabras lo que causaron en mi corazón. ¿Cómo? Escuche, es la primera vez que leo la Biblia en mi vida. La primera vez que la abrí hace 31 años. En ningún lugar específico, solamente la abrí. Y mis ojos se dirigen directo al capítulo 10 de Josué. Y empiezo a leer como un hombre llamado Josué. Y ruego a Dios: Señor, detén el sol y la luna hasta que yo acabe con mis enemigos. Y sigo leyendo y dice: y Dios detuvo el sol y la luna para que Josué terminara su trabajo. Y nunca antes Dios había atendido a la voz de un hombre como Josué. Y Dios alteró la naturaleza, cambió todo el circuito que hacía funcionar el universo, solo porque un hombre le pidió: Padre, tú conoces mi corazón y mi situación, ayúdame. Y Dios lo escuchó.
Usted no sabe lo poderosas que fueron esas palabras. Usted no sabe el impacto que causó en mi vida. Entienda, era la primera vez que abría una Biblia. Era el primer versículo que leía de una Biblia. No sabía nada de Jesús. No sabía un montón de cosas. Y leo esto, me cambió para siempre. Conocí a un Dios de poder. Entendí que había un Dios que nos amaba tanto, que si rogamos y creemos a Él en fe, Él puede alterar la naturaleza por escuchar la voz del Señor. Puede cambiar lo que usted quieramos cambiar. Porque Dios me amó. Y eso me cambió, me transformó, me puso en mí un deseo de buscar a ese Dios poderoso, a ese Dios que podía cambiar las cosas por cuando yo orara a Él, y transformó mi vida de tal manera que 31 años después aquí estoy predicando el mensaje del Señor, porque me llegó hasta lo más profundo de mi ser, llegó hasta los huesos y más allá, esas palabras poderosas que leí en la Biblia. ¿Por qué no la lee? Inténtelo. Antes de estar viendo novelas, por cierto, la misma palabra dice novela. Lo que pasa es que muchos sí velan. Antes de estar viendo esas cosas y un montón de programas tontos, miren, yo casi no me gusta ver televisión porque son puras tonterías. Yo siempre lo he dicho, si no me edifica, no lo veo. Así es. Si no me edifica, no lo veo. ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no se instruye? En mi casa tengo una biblioteca, no sé, 200 libros. Me traje uno para acá, para la iglesia, y todos los he leído. Me gusta ir y comprar libros, instruirme, aprender de otros que tienen más experiencia que yo. Me gusta escuchar predicadores. Mi predicador favorito, si usted lo escucha algún día, es John MacArthur. Búsquelo. Me encanta cómo predica este hombre. Este hombre predica directo. No tiene pelos en la lengua para decir las cosas. Dice las cosas como tienen que ser. Y me encanta este hombre cuando lo escucho predicar. Y hay otros más que predican excelente también. Me gusta escuchar porque quiero aprender, porque quiero ser mejor, porque quiero que la palabra de Dios se mueva dentro de mi corazón. Ese es el tipo de audiencia que necesitamos. Cuando usted se empapa de la palabra de Dios así, usted va a traer fruto. Familia, amigos, conocidos. Perdón. Y esto era lo que Pablo estaba queriendo hacer en Timoteo. En el Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Vea el hambre que tenía el rey David por permanecer en la casa de Dios, en la presencia del Señor. Un día. Prefiero un solo día en la casa de mi Dios que 1000 días ahí en la calle, haciendo nada. Termino con esto. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Los tesalonicenses y bereanos que se convirtieron al Señor encontraron el tesoro más hermoso que cualquier ser humano puede encontrar: la palabra de Dios. Descubra ese tesoro, ábrala. Este es un cofre, ábrala. Cuando usted abre este cofre y lo abre, encontrará el tesoro más grande y más hermoso que cualquier ser humano puede encontrar. Aquí hallará joyas preciosas, bendiciones, promesas. Un Dios que se manifiesta a usted en amor, en bondad, en misericordia. Un Dios que escucha a su pueblo y a sus hijos cuando están en oración, clamando. Un Dios que guarda, protege. Un Dios que te guía. Un Dios que quiere hacer cosas grandes por usted. Ábrela. Pero si usted no la abre para leer, nunca va a descubrir este tesoro. Los tesalonicenses y los bereanos, Pablo llegó por primera vez a predicarles la palabra y se convirtieron a Cristo.
para que un judío tan arraigado a sus costumbres se convirtiera al Señor, ese mensaje tuvo que haber llegado a lo más profundo del corazón. Para que griegos, con toda su filosofía, se convirtieran al Señor, significa que ese mensaje llegó a lo más profundo del corazón de ellos. Para que mujeres distinguidas, posiblemente adineradas, que creían que todo lo que tenían era lo que les daba el valor, escucharan el mensaje del Evangelio y se convirtieran, es porque ese mensaje llegó a lo más profundo de su corazón. Este es el tesoro más hermoso. Por eso Pablo sentía en su corazón la urgencia de que el mensaje del Señor tiene que ser predicado, para que todas las personas descubran ese mismo tesoro que usted tiene, para que su vecino, su vecina, su compañero, su compañera, su amigo, su amiga, su familiar, que tal vez está viviendo en un vacío, en una soledad, que no conoce al Señor, que anda extraviado porque no sabe para dónde ir, que tiene pensamientos quizás de suicidio, descubran este hermoso tesoro. Usted solo tiene que abrir su boca, solo tiene que abrir su boca. Mi hermano, que es un año menor que yo, antes de que yo, cuando yo me convertí, él era un muchacho que andaba en drogas, alcohol. Y yo le decía, busque a Dios, el Señor quiere cambiarlo, vaya a la iglesia. Y se enojaba conmigo, pero ya la semilla la planté. Y no fue inmediatamente, como 2 años después, en una situación muy baja que cayó mi hermano en cuanto a drogas y alcohol. Se levanta un domingo en la mañana y le dice a mi mamá, mami, quiero ir hoy a la iglesia contigo. Hoy día, él y su familia van a una iglesia, y creo que lo he dicho antes, en estos días me contó que ya le dieron la primera oportunidad de predicar en esa iglesia. Yo solo abrí mi boca. No traté de convencerlo. No traté de decir, pero lea la Biblia. No, simplemente le dije, busca a Dios. Dios puede cambiarlo. Y la semilla llegó. Pero la semilla necesita su tiempo para germinar. Nuestro trabajo es solo abrir la boca. Dígale a sus hijos, no tenga temor. Dígale a su esposo, a su esposa, busque a Dios, venga a la iglesia. Dígale a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, a su jefe. Dígaselo. Yo tengo una foto, por ahí la tengo, en otra iglesia que pastoreaba. Yo invité a mi jefe, lo invité a la iglesia. Y siempre me ponía peros. Y el día que menos pensé, lo vi en ese lugar, la iglesia era en un alto. Y el día que menos pensé, lo vi subiendo las gradas. Solo llegó. Escuchó el mensaje y al final él solo pasó de frente y se puso de rodillas. Y alguien me lo contó. ¿Qué hice yo? Solo abrí mi boca y le mostré que hay un tesoro, que es la palabra de Dios. Cambia, libera, transforma, fortalece y nos enseña sobre todo el corazón y el carácter de nuestro Padre. Abra la boca, no tenga temor. En 15 días tenemos el Día de la Familia. Invite a alguien. Qué buena oportunidad, vamos a tener un tiempo de familia, de amigos. Motívelo. Mami, papi, ¿no les gustaría venir conmigo? Mira qué bonito va a ser ese día. A su hermano, a su esposo, su esposa, ese que no quiere venir a la iglesia, dígale, no quiere acompañarme ese día. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en el corazón de él. Deje que el poder de la palabra de Dios actúe en usted para que usted pueda llevarlo a otras personas. Vamos a inclinar por un momento nuestras cabezas, por favor.
esta mañana, este mensaje, el mensaje del Evangelio, vino a mi corazón porque leyendo las Escrituras pude percibir en ese momento la urgencia que había en el corazón de Pablo, el apóstol, porque la palabra de Dios fuera predicada. Me llamó tanto la atención que viniendo de un lugar donde lo persiguieron, lo acosaron y lo expulsaron, entrara a la siguiente ciudad y más que esconderse, lo que hizo fue buscar primeramente una sinagoga donde él pudiera otra vez presentar el Evangelio. Eso tocó mi corazón, eso me impactó porque digo, wow, este hombre de verdad que tenía una urgencia en su corazón de que el mensaje del Señor fuera presentado a las personas, de que la palabra de Dios llegara a los corazones. Y así lo hizo. Hizo el esfuerzo, el sufrimiento, los momentos de persecución, de dolor, los días en la cárcel, los golpes en su cuerpo, nunca lo hicieron detenerse de llevar el mensaje del Evangelio. Era su prioridad número uno. El mundo necesita conocer a mi Dios. El mundo necesita conocer a ese Dios que me cambió, que me transformó, que me dio vida nueva. El mundo necesita conocer a ese Dios que me liberó, que rompió cadenas en mí. El mundo lo necesita. Pablo tenía una urgencia en su corazón. Y como pudimos ver, a pesar de la persecución, Pablo obtuvo frutos en Tesalónica. Y en Berea se encontró una audiencia perfecta, con espíritu noble, deseosos de escuchar la palabra e inteligentes, capaces de comparar lo que se les está diciendo contra lo que dice la Escritura. Y ahí también tuvo su fruto. Judíos, esos judíos tan arraigados a sus costumbres, a su religión, a los rituales de sacrificio, de sacerdocio. Griegos, con toda la filosofía de la época, grandes sabios, pensadores que hubieron en esa época. Mujeres distinguidas, reconocidas posiblemente de la clase alta, y pudieron conocer el Evangelio. Ese es el poder de la palabra de Dios. No diga, mi familia es de tal religión, es que mi papá, mi hermano, fulano, nunca escucha porque anda en drogas, alcohol, nunca lo diga. Porque el poder de la palabra de Dios puede llegar a cualquier corazón. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca. Eso es todo. Es todo. El resto lo hace Dios. El resto lo hace el Señor. Todo lo que tenemos que hacer es decirles: Cristo te ama. Busca al Señor. Él quiere cambiarte y liberarte. Él te ama con todo tu corazón. Te invito a que vengas conmigo a la iglesia. Dirán que no, se molestarán. Pero cuando usted menos piense, la semilla dentro de ese corazón está trabajando, está echando raíces, está germinando. Y el día que usted menos piensa, esa persona vendrá a los pies de Cristo. Vendrá a los pies del Señor. Ese que usted cree que nunca lo hará. Ese que usted cree que tiene un corazón duro. Ese que usted cree que es imposible, que rechaza y hasta se burla de los cristianos. Ese. No hay corazón. No hay corazón que resista el poder de la palabra de Dios. No existe. Pablo, el mismo Pablo, el apóstol, perseguidor de los cristianos, un día se encontró con Dios y Dios lo quebrantó. Apóstoles que fueron quebrantados. Uno de los gobernadores de una de las provincias romanas, Pablo está testificando y dice: Pablo, Pablo, por poco me convences de ser cristiano.
estaba a punto de ser quebrantado por el poder de la palabra. Por eso nuestra primera responsabilidad como iglesia es venir a la casa de Dios, a escuchar el mensaje, que nos cambie a nosotros primero, que nos dé vida y esperanza a nosotros primero, para luego salir y llevárselo a otros sin esperanza, y llevárselo a otros que no tienen ni conocen el amor de Dios, aún creyentes que se han alejado de los caminos de Dios, y que usted puede decirles: ven a la casa, tu Padre te está esperando, ven. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser. No es si deseamos, es que tienes una obligación nuestra como iglesia, llevar ese mensaje, llevar esa palabra al mundo. ¿Saben cuál es tu mundo? Tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo o de estudio, conocidos, amigos creyentes que tal vez en este momento están lejos de los caminos de Dios. Ese es tu mundo. Solo abre tu boca y verás el poder de Cristo trabajando en sus corazones, y los verá viniendo a los pies del Señor en su momento, y todos los días abonando a esa semilla con sus oraciones para que se conviertan. No sé cuánto tiempo alguien habrá orado por mí hasta el día que me convertí al Señor. Alguien en algún lugar que era creyente estaba orando por mí. Antes de yo ir a una iglesia cristiana, como un año antes, alguien me había hablado de Cristo. No le di mucha importancia, pero durante ese año, en mi mente y en mi corazón, aquellas palabras daban vueltas. Aquellas palabras que alguien me dijo: Cristo te ama, Él te puede cambiar y liberar. Pasó un año desde que me dijeron esas palabras al día que visité por primera vez una iglesia. Y cuando llegué, sin saber nada de la Biblia, un muchacho perdido, desorientado, vacío, en drogas y un montón de cosas más, abro por primera vez la Biblia y lo primero que leo es capítulo 10 de Josué, y empiezo a leer la historia de un hombre que ora al Padre y le ruega y le dice: Señor, detén el sol y la luna hasta que yo acabe con mis enemigos. Y luego adelante dice: nunca antes Dios había atendido la voz de un hombre y detuvo el sol y la luna por casi un día. Oh, usted no sabe esas palabras cuán poderosas fueron para mí. Me cautivaron, me tocaron, me engancharon al Señor. Quería conocer y saber más de ese Dios poderoso, capaz de detener el sol y la luna, de alterar las leyes del universo, todo porque un hombre se lo pidió. Quería conocerlo, quería vivirlo, quería experimentarlo, quería saber más y más y más de Él. Leía la Biblia, la leía. Estaba tan hambriento que me leí la Biblia entera en un año. Todos los días llegaba a mi casa, me leía 2, 3, 4, 5 capítulos. En un año la completé la primera vez que la leí. Estaba tan deseoso de conocer a ese Dios, deseoso de experimentar la bondad y el amor de ese Dios. Y un día, en un culto así como este, escucho una voz que me dice: hijo, predica mi palabra. Y sin entender mucho lo que significaba, me puse a leer más todavía, a buscar más. Dios me había llamado. Mi responsabilidad como pastor es traer un mensaje para usted. Me esfuerzo todas las semanas en preparar un mensaje para usted. Oro al Dios Todopoderoso, investigo, busco.
pido dirección a Dios para tratar de traerle el mejor mensaje posible a la iglesia. Pero la responsabilidad suya es leer la Biblia. La responsabilidad suya es alimentarse de la palabra de Dios. La responsabilidad suya es buscar la presencia de Dios para que así usted pueda llevar esa palabra a otras personas. Vamos a orar. Si por alguna razón usted no ha experimentado el amor de Dios, el poder de Dios, ese es el momento que usted le ore y le pide al Señor que venga a vivir en su corazón, que habite dentro de usted. Si por X razón usted se ha vuelto muy vago en su espiritualidad en cuanto a la lectura de la palabra, en escucharla, de la misma manera pídele a Dios: Dios, por favor, vuelve a despertar en mí la pasión, vuelve a despertar en mí esa llama, ese fuego, Señor. Y si Dios lo ha estado tratando en su corazón de que usted le hable a alguien cercano a usted de Dios, hágalo. Pídele a Dios, el Espíritu de Dios lo va a acompañar y va a poner las palabras correctas en su boca para que lleguen a esos corazones. Vamos a orar. Oh Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, hoy día, mi Señor, estamos aquí como tu pueblo, delante de tu presencia, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por habernos dejado el gran tesoro de tu palabra, Señor, donde podemos descubrir quién eres, cómo es tu corazón, tu carácter, lo que tú deseas para el ser humano y lo que tú le quieres dar a la humanidad. Señor, pon en mi corazón esa urgencia que hubo en Pablo, de que el mensaje de la palabra de Dios fuera llevado a otras personas. Pon en mí esa urgencia, Señor, para que otros conozcan y experimenten el amor que yo experimenté, el poder que yo experimenté. Padre, si me he vuelto perezoso para leer tu palabra, si me he vuelto perezoso para recibir tu palabra, te pido que me perdones y que despiertes en mi espíritu el deseo intenso de escucharla, de leerla, de compartirla. Gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno conmigo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios de bondad. Úsanos, Señor. Úsame, Padre, como instrumento de tu gloria, como instrumento de tu poder. Úsame como ese instrumento por el cual otros puedan venir a tus pies y conocerte y experimentar el tesoro más hermoso que cualquier ser humano pueda tener, que es una relación contigo en tu palabra. Gracias te doy, Padre, en este día. Te pido que guardes y protejas a cada uno de mis hermanos de regreso a sus hogares. Bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te lo pido, mi Señor.